Hoy vamos a arrancar con la parte divertida de este escenario de implementación porque vamos a arrancar con la definición del comportamiento. Esto lo vamos a ver para el objeto de negocio y la definición del comportamiento para las proyecciones. Esto no va a poder, esto nos va a permitir decir, bueno, para el escenario aprobador voy a tener ciertas acciones y para el que procesa los datos, creación, alta, modificación, voy a tener otro comportamiento. Quizá al principio parece un poco engorroso tener tantos objetos, pero todo tiene sentido y la verdad que termina estando bueno poder separar en distintas vistas, proyecciones, comportamientos, lo que hace cada uno. Un poco pasaba al principio cuando se metían con clases en ABAP, que tenemos la definición por un lado y la implementación por el otro. Puede ser que al principio parezca medio raro, pero creo que está bueno tener bien separado lo que es la definición de la implementación. Estoy medio gripado, así que perdonen. Bueno, pero antes de arrancar tenemos que ver unas pequeñas modificaciones que hicimos sobre los objetos que habíamos creado en el video anterior y que nos van a servir para más adelante. Por ejemplo, los facts, los valores concretos, ahora tienen una asociación al cliente. Es decir, no solo puedo navegar hacia el padre, que son los contratos, sino que también puedo navegar directamente al cliente. Les adelanto un poco, lo que me va a permitir esto es que cuando yo establezca el mecanismo de bloqueo de las autorizaciones, lo defina directamente en el objeto raíz del objeto de negocio, que es el cliente, y que en cascada estas autorizaciones vayan bajando y no tengan que redefinirlo en los demás objetos. Bien, esto con respecto a la asociación, fíjense que acá en los valores concretos la estoy exponiendo para poder utilizarla en la definición del comportamiento. Y después, bueno, en los metadata extensions tenemos que para el contrato del que procesa los datos, alta, baja, modificación, no tenemos nada, pero para el que aprueba, tenemos el botón de Move In y Move Out, que va a estar tanto en el Object Page como a nivel de registro, ¿no? De columna. Acá está el label, ¿no? Move In, Move Out, for action. Esto es lo que vamos a definir en la definición del comportamiento. Y en este caso, como hay que asignarle un campo, se lo asigna el campo fecha de baja. Se puede asignar a cualquiera, porque no es que va a aparecer al lado de la columna, sino que es representativo. A mí me parece que el alta y baja tiene más que nada que ver con este campo si tuviera que asignarlo a uno. ¿Qué otra cosa agregamos? Bueno, en los facts, dos cosas. Por un lado, el ayuda de búsqueda, es decir, ahora está relacionado a la asociación de los operandos. ¿Se acuerdan que teníamos la vista CS de los operandos? Entonces lo que va a hacer esto es, va a utilizar los operandos que estén parametrizados en esta vista, o sea, en la tabla, o sea, la tabla a la que apunta esta vista sobre la que se hace select, y va a tener un additional binding que lo que va a hacer es, bueno, el elemento de esta vista lo va a mapear al elemento del CDS. Entonces, fíjense, si entro a los operandos, yo el texto lo pongo como texto. Entonces acá estoy diciendo que este texto va a estar en el evento local descripción. Si yo voy a la vista de los operandos, el operands text está como descripción. Entonces eso me lo va a mapear directamente. Y la verdad que está bueno, porque nos olvidamos de tener que completar este campo a mano. Y estamos usando el que está en la vista de customizing. Bien, y para el escenario aprobador voy a tener para el flag, que era el chulito, ¿no? La acción de habilitar o deshabilitar el valor concreto. Esto lo va a poder hacer, el aprobador. El, el otro, digamos, el procesador lo que va a hacer es crear o eliminar valores concretos y el aprobador va a decir, bueno, para este cliente aplica, para este no, etc. Bueno, esto con respecto a las vistas en general. Y después para los business services, eliminé los objetos que la definición quedan igual. Lo que eliminé son el enlace del servicio porque era NoData V4. Y vamos a arrancar con NoData V2 y después vamos a hacer otro ejercicio con NoData V4. Vamos a empezar por un escenario un poco más viejito, pero que me permite definir algunas cosas que en NoData V4 se dan por hecho y acá está bueno que lo veamos. Entonces, con New Service Binding vamos a crear el Approver, no, el Customers 2. Vamos a poner Service Binding Customer.
y o data v2 UI porque queremos hacer el data preview con los Fiori elements, ¿no? Con finish ya tenemos el objeto, lo vamos a publicar. Primero hay que activarlo y lo publicamos. Bien, y vamos a hacer lo mismo con el aprobador. Approve 02. El approver 02 no te va a dejar porque ahora, no sé por qué con el OData B2 tiene menos longitud, a diferencia del B4. Entonces hay que borrarle 2, que es lo máximo que aguanta, y le queramos el approver. Service binding o data B2 para UI, por el mismo propósito que el anterior. Y listo, lo publicamos. Activamos y publicamos. Entonces ahora ya podemos navegar. Si agarramos los customers y hacemos un preview, me va a pedir usuario y contraseña seguramente. No me acuerdo, ya me lo guié hoy. Evidentemente sí, las operaciones de lectura funcionan, que es lo único que tenemos hasta el momento. Y de acá puedo navegar a los contratos. Valores concretos no tenemos creados por el momento. Así que bueno. Listo, este escenario funciona. Vamos a ver el otro. El del aprobador. Debería funcionar igual. No cambia nada. Acá tenemos un problema y es el siguiente. Fíjense, me está diciendo que no encontró la acción que definimos. Claro, si yo voy al metadata extension, ¿qué dijimos? Que el escenario del contrato aprobador tiene un botón. O sea, tiene una acción para el botón move in y move out. ¿Qué está sucediendo? En la interfaz del usuario, digamos, la capa frontend, yo le estoy diciendo, bueno, acá hay dos botones, pero cuando quiere enlazar con la parte del back que llama el framework, ¿no? Que es, bueno, la lógica para ese botón, no encuentra una definición, y mucho menos una implementación. Entonces, nada, está rompiendo. El escenario que no es del aprobador, fíjense que para el contrato no tengo esa definición del botón, entonces me está funcionando bien. Es decir, este error está perfecto que esté sucediendo. Ahora cuando implementemos la definición del comportamiento, no lo vamos a tener más ese error. Bien, entonces vamos por eso. Nosotros nos habíamos quedado acá, entonces ahora tenemos que crear la definición del comportamiento para el objeto de negocio. La definición del comportamiento se va a hacer solo para el objeto raíz, porque el objeto raíz va a representar a todos los objetos que compongan el objeto de negocio. En este caso, tenemos como objeto raíz la entidad cliente y luego tenemos como composición hija a los contratos y como composición hija de los contratos los valores concretos. Entonces vamos a cerrar esto para que no nos estorbe y sobre este objeto vamos a crear un behavior definition. Es un bug que primero hay que abrirlo. Como nombre, las buenas prácticas dicen que es lo mismo que el Core Data Services. Interface root, view, customer está bien. Escenario administrado. Estamos siempre con el escenario administrado. Vamos con next y se crea. Bueno, este es el archivo que de manera genérica se crea para la definición del comportamiento del objeto de negocio. Fíjense que, bueno, acá hay definición del comportamiento para la entidad clientes, para la entidad contratos, para los valores concretos. Evidentemente, algo hizo, se crean operaciones, acá la posibilidad de navegar a los contratos. Acá está tomando algunas de las cosas que nosotros pusimos en la definición de las vistas CDS y la está implementando acá. Y después, bueno, comportamiento que es genérico. También ya me define cómo va a ser el bloqueo, cómo va a ser la autorización. Acá hay cosas que están bien y hay cosas que tenemos que ir agregando. Empecemos por acá, por la línea 1, que dice que bueno, es una implementación administrada en la clase Customers, Unique, en modo strict 1. Bien, nosotros vamos a usar una clase ABAP por cada entidad. Es decir, la clase Customer va a tener su entidad, Contract su entidad y Fax lo mismo. Sin embargo, tenemos que especificar uno acá porque vamos a utilizar el modo strict 2.
Si vamos acá a la documentación, nos dice que el modo strict 2 cubre todas las reglas del modo strict 1 y además verificaciones adicionales. Y también nos dice que es el recomendado. Entonces, nada, vamos siempre a utilizar las mejores prácticas, por eso utilizamos strict 2, que nos va a permitir de manera obligatoria poner acá una clase. Bien, para lo que sigue voy a directamente copiar un fragmento del código que tengo acá y vamos a explicar sobre eso para no perder tiempo. Ahí estamos. Bien, creo que lo más conveniente es ir entidad a entidad, arrancando por clientes, en donde repetimos que la implementación del cliente va a estar en la clase Customers. Y acá ya comenzamos a completar. Antes nos aparecía que Persistent Table no apuntaba a nada. Estaba comentado esta parte para que nosotros comentemos. Acá lo que le estamos diciendo básicamente es que, bueno, los datos que se gestionen en el ida y vuelta con la capa front se tienen que terminar persistiendo en la tabla de base de datos que nosotros tenemos definida acá en el dictionary, ¿no? Para los clientes es la customer, sobre la que creamos las vistas. Esta entidad, que es la raíz, ¿se acuerdan que la clase raíz era de la que cuelan todas las demás? Es la que va a manejar el bloqueo, ¿no? Va a ser logmaster. Esto quiere decir que si esta entidad está bloqueada, no voy a poder, a partir de otro cliente, modificar los contratos asociados a estas ni los valores concretos. Todo el bloqueo se va a gestionar desde acá y va a caer en cascada para las demás entidades. Early numbering, lo que me está diciendo es que, bueno, cuando se cree un nuevo registro para esta entidad, ya voy a estar gestionando la numeración, le voy a estar asignando un número. Esto lo vamos a hacer con una implementación de rango de números, que lo vamos a hacer más adelante. Y lo que me permite, bueno, es que no haya colisiones, no estar haciendo un select para ver cuál es el último. Me parece que la forma de delegar un rango de número es bastante correcta. La autorización va a ser a nivel de instancia. Y al poner Authorization Master Instance, bueno, estamos diciendo que, de vuelta, la autorización se va a gestionar acá, en Customers y va a caer en cascada para las demás entidades. Instance quiere decir que es dinámico, se va a gestionar para cada instancia la autorización y esto lo voy a hacer mediante el código ABAP. La otra forma, esto digamos es una forma dinámica, también hay una forma estática de gestionar la autorización, que es con los CDS Access Control, que es directamente esto trabaja sobre una entidad. Nosotros en vez de trabajar con esos objetos sobre las entidades, vamos a implementar código ABAP para manejar la autorización. Y el ITAG Master es la forma que yo tengo de implementar el Log Master. Creo que antes de avanzar con las siguientes características, estaría bueno que expliquemos un poco esto de Log Master y ITAG Master. Entonces, ITAG Master trabaja sobre el campo Last Change At. Last Change At, que lo tenemos definido en la base de datos, lo tenemos definido acá, Last Change At en la base de datos. Cuando le creamos la vista CDS, la raíz, la interfase, le estamos indicando esta notación local instant last change at, que me va a servir para que el mecanismo ITAG funcione correctamente. ¿Cómo funciona el mecanismo ITAG? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a suponer que los OData Clients son sesiones de Google Chrome, por decir algo. Entonces, este mecanismo lo que me va a permitir es que solo pueda actualizar el dato el que está trabajando con la última versión, ¿no? O sea, un cliente que está trabajando con una versión vieja no va a poder porque no es la última. Va a haber problemas de que se va a perder datos, de que uno los puso, el otro no, etc. Entonces, el OData Client One, ¿qué hace? Hace un select que llega hasta la base de datos, le trae todos los datos de ese customer, vamos a suponer que hizo un select sobre la entidad customer, y el campo ITAG va a venir con cierto valor, llamémosle X. Luego, otra persona, desde otra computadora, obtiene la misma instancia y, como no se produjo ningún cambio en el medio, le devuelve lo mismo, le devuelve esa instancia con el campo ITAGX. El usuario de los Data Client One empieza a modificar los datos del cliente y manda un update. Cuando manda el update, llega al objeto de negocio y antes de pasar a la base de datos se hace un read. Ese read devuelve de vuelta el campo ITAG. Entonces acá se hace una comparación. ¿El campo ITAG que mandó el cliente desde su terminal es el mismo que acaba de leer la base de datos? Si es el mismo, actualiza.
Ahora, al actualizar esa entidad, se hace una operación de lectura y me devuelve un ITAG nuevo. En este caso, lo vamos a llamar ITAG I. Unos segundos más tarde, el cliente 2 agarra y manda un update que llega de vuelta del objeto de negocio, el objeto de negocio de la base de datos, pero acá se produce un problema. Cuando este usuario hizo la operación de lectura, había recibido un ITAG X. En el medio, alguien actualizó el dato, se devolvió un ITAG Y, y ahora cuando este mandó el update de ITAG X, le devuelve Y. Entonces, al X no ser igual a Y, te va a decir que no se puede actualizar el objeto porque no estás trabajando con la última versión. Así que bueno, este me parece que es un mecanismo bastante piola. Es distinto, quizá a lo que están acostumbrados en ABAP por la SM12, pero bueno, para esto funciona increíble. Bien, y después ya tenemos algunas características propias de este escenario, que son las que definimos acá, ¿no? Entonces, bien, acá pues un comentario que estos son los campos administrativos, todo lo que es quién lo creó, quién lo modificó, cuándo, eh, son campos de solo lectura. Esto lo que va a hacer es griseármelo en la capa front. Después, estos son los campos obligatorios. Lo hacemos con field mandatory, el tipo de cliente, la dirección y el correo. Y para tenerlos separados simplemente de los campos administrativos, puse que la clave primaria, digamos, también es de solo lectura. Esta clave primaria es la que se va a asignar automáticamente con early numbering. Bien. Acá estoy diciendo, bueno, que se van a poder hacer operaciones de create, update y delete sobre la entidad de los clientes. Y acá ya estoy colocando validaciones que me interesan que este escenario tenga. El cliente lo voy a validar con el método validateCustomer al grabar, pero también al crear. Y es muy importante poner al crear también, porque si no, esta validación solo se va a disparar cuando yo esté editando el registro y presione el botón de grabar. Ahora, si yo quiero validar, no sé, que el tipo puede ser persona, organización, grupo, sea un campo obligatorio, no tiene mucho sentido que solo cuando lo esté editando me salte la validación. También cuando apriete el botón Create y quiera crear un cliente nuevo, voy a querer que esta validación aplique. Por eso es muy importante agregar el create acá. Si no se agrega, no va a funcionar. Y estos son los campos que yo quiero que pasen de la interfaz de usuario a la entidad. Porque recuerden que la entidad comprende desde la capa de base de datos, que es la de persistencia, hasta la capa donde trabaja el framework, que es la del objeto de negocio. La capa front es la que envía los datos también. Entonces, si yo no mando los datos de la capa front, en realidad el framework va a intentar leerlo de las bases de datos y no se va a dar cuenta que el usuario ingresó valores. Entonces, nada, no va a tener sentido la validación, va a validar cualquier cosa. Todos los campos que yo quiera tener siempre a último nivel, los tengo que pasar acá, para que viajen desde la capa front. Bueno, acá valido el nombre, otra validación custom, digamos. Em, Me interesa que, bueno, si el tipo es persona, tenga nombre y apellido completo, y si el tipo es organización o grupo, que tenga la compañía. Por eso es que tengo que mandar todos los valores. Y bueno, el mail lo vamos a validar con una expresión regular, lo vamos a ver en el siguiente video cuando lo implementemos. Association Contracts Create. Acá estoy diciendo que, bueno, que puedo navegar a Contracts y solo voy a poder crear contratos a partir del cliente. No voy a tener la operación Create directamente expuesta en el contrato. Eso es muy importante porque si yo quiero pegarla directamente al contrato, la operación de Create no va a estar disponible. Bueno, estos son unos mapeos para tener nombres de campos, digamos, camel case. Acá, muy similar, defino el comportamiento para los contratos, en la clase que se implementa, fíjense que es otra, ya estoy trabajando una clase por cada entidad. La tabla persistente, el bloqueo depende directamente de customers, ya me despreocupo de cómo gestiono el bloqueo acá. Early numbering lo mismo, de vuelta la autorización depende de customers, y el ITAG funciona como lo mencionamos anteriormente. Para este caso, bueno, de solo lectura son todos estos, van a estar griseados. Mandatory coffee, que es la división, perdón, la característica de determinación de cuenta. Recuerden que acá solamente me lo va a tildar como obligatorio, pero no va a haber una validación como tal. Y lo que sí está acá es este campo,
Que de hecho, ya que estamos, vamos a poner también acá el Coffees. Vamos a poner este otro. Bien, ¿qué diferencia hay entre poner así mandatory create? Acá estoy especificando las dos operaciones de una porque generalmente van juntos, mandatory create y read only update. ¿Qué diferencia hay entre este read only y este read only y este mandatory create y solo mandatory? Bueno, la diferencia radica en que si yo pongo, por ejemplo, que estos campos son obligatorios, los tengo que validar con métodos a través del validations. Ahora, por ejemplo, si yo pongo acá mandatory create, estoy diciendo al framework que no solo me lo marque con la estrellita roja de que es mandatorio en la capa front, sino que le implemente la validación también. Si el usuario no lo completa, no va a andar esto. Y esto me interesa mucho. Si yo no quiero hacer una validación muy compleja con un mensaje ni nada, directamente lo especifico acá. Y si pongo mandatory create, y generalmente va a read only update, porque si era obligatorio para crear el registro, también va a ser obligatorio para guardarlo, porque si no lo borro, grabo y me queda vacío. Bueno, las operaciones update y delete, actualizar y borrar se va a permitir desde acá. Creación dijimos solo desde arriba. Acciones. Las acciones son lo que nos va a permitir reaccionar a los botones, ¿no? En este caso se va a pasar la instancia y voy a poder implementar el comportamiento para hacer el move in y el move out. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Determinación lo vamos a dejar después, para después, pero son acciones que se implementan al grabar el objeto. Me va a permitir disparar efecto colateral adicional. En este caso, bueno, vamos a ver que me va a interesar crear un valor concreto, pero faltan un par de videos para llegar hasta ahí. Y bueno, desde acá la asociación es hacia arriba para Customer y hacia abajo para Facts, implementando el mismo mecanismo de creación. No voy a poder crear un valor concreto directamente desde esta entidad, sino desde el contrato. Mapeos, lo mismo que teníamos antes. Bien, para los hechos o valores concretos, esta parte es igual, pero adaptada para el valor concreto. Campos de solo lectura, campos también mandatory clear, read only update, el operando y la fecha desde, que serían la clave de esta tabla. Operaciones de update y delete. Y también tenemos acciones. Acá vamos a habilitar un valor concreto o deshabilitar. Bien, tenemos una validación y tenemos acá, bueno, las asociaciones. Si yo activo acá, me va a dejar, pero como warnings tengo que no tengo implementadas las clases, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es implementar todas las clases que el framework me está solicitando. Antes, vamos a cambiar esto acá, que me quedó viejo. Y ahora sí, esto creo que es porque no está activo. Ahí está. Behavior Implementation for R Customers. Perfecto. Finish. Ya tenemos la clase app de implementación para este objeto. Este está con este. Ahora viene para los contratos. Clase de implementación para los contratos. Y vamos con la clase de implementación para los valores concretos. Acá ya tenemos las tres clases ABAP que están por acá en Surco Library. Ya tenemos las tres clases que son las que estamos visualizando acá. Bueno, estos tienen todos los métodos que reaccionan a lo que definimos acá. Muy importante, como dijimos anteriormente, tenemos bien separado lo que quiero que haga de cómo lo quiero que lo haga. El cómo lo vamos a ver después, salvo para el early numbering, que lo vamos a ver ahora, pero el resto lo vamos a ver después. Y bueno, acá lo que tenemos son los métodos vacíos para las autorizaciones, early numbering, las validaciones. Fíjate que obviamente voy a tener dos métodos acá para move in, para move out, para create bundle discount, si me voy
acá el contrato debería verlo, move in, move out, create bundle discount. Es decir, ya me deja el espacio para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Y lo mismo acá, enable fact, disable fact, validate end date, ¿no? Están acá. Ahora bien, toda esta definición que yo tengo acá son para las entidades del objeto de negocio. Es decir, si volvemos a nuestro gráfico del Tiny Issue, yo lo que acabo de crear es esta definición que aplica para el objeto de negocio. Pero la definición del servicio está creada sobre las vistas de proyección. Yo no tengo comportamiento definido para esta vista de proyección. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, porque el escenario aprobador es distinto del escenario, digamos, del procesador. El manager puede aprobar el move in o no, o hacer un move out, o habilitar o deshabilitar un valor concreto, por ejemplo, un subsidio. Ahora, el procesador va a poder crear los registros, editarlos, modificarlos, son escenarios distintos. Entonces, vamos a tener que tener una definición del comportamiento para los distintos escenarios. Así como creamos la definición del comportamiento para la vista de interfase, tenemos que crear la definición del comportamiento para la vista del consumo. Y esto lo vamos a hacer solo sobre las entidades raíz nuevamente. Entonces, con Behavior Definition New, esto lo dejamos todo igual, vista de proyección. Acá también me va a copiar el fragmento de código. Vamos a cerrar todo lo demás. Voy a crearme la otra y ahora activo y explico. Es bastante molesto ese bug realmente. Tuki, ponemos esto acá. Bien. Bueno, entonces primero lo primero, acomodamos las cosas que nos dañan el alma. Y ahora sí, acá lo que estamos haciendo es exponiendo el comportamiento deseado para el escenario, digamos, la persona que va a poder crear, eliminar y actualizar registros de este objeto de negocio. Entonces, bien, para la entidad clientes van a estar las tres operaciones clásicas habilitadas y a través de la asociación de contratos voy a poder crear contratos. No voy a poder ni borrar contratos ni borrar valores concretos. ¿Por qué? Porque el delete lo tengo acá. Y como esta es la entidad raíz y por composición llego al hijo contratos y por composición llego al hijo valor concreto, esto va a ser un delete cascade. Es decir, borrando un customer me voy a borrar todo, pero no me interesa poder borrar unitariamente un contrato o un valor concreto. Respecto del contrato, bueno, no voy a poder hacer move in y move out, o sea, alta y baja de contrato. Esto lo va a hacer el escenario aprobador. Voy a poder navegar a los clientes y obtener los beneficios del comportamiento que dijimos antes, ¿no? La autorización, el bloqueo. Y desde acá también voy a poder crear valores concretos, pero no directamente en el valor concreto. Y acá, acá no voy a poder hacer nada, digamos. El único que va a poder modificar el valor concreto es el aprobador, porque va a poder habilitarlo, deshabilitarlo y modificarle la fecha de validez. Por ejemplo, un cliente tenía un subsidio infinito y quizá se hizo una revisión y se le corta el chorro y se le dice, bueno, el mes que viene te va a vencer el subsidio. Bien, para la proyección del comportamiento para el aprobador, este no va a poder ni crear, ni borrar, ni eliminar. Tampoco lo va a poder hacer para los contratos. Sí va a poder hacer, como le dije antes, el move in y el move out. Y sí va a poder actualizar valores concretos y habilitarlos y deshabilitarlos. Bueno, esto pinta bastante bien, así que vamos a activar todo esto. Seleccionamos todo. Nos habían quedado un par de cosas sin activar, por lo que veo. Ahí ya tenemos todo activo. Tenemos los servicios que ya están publicados, que habíamos dicho que se publiquen. Entonces, bien, antes de jugar con el escenario, fíjense que comportamiento prácticamente no tenemos nada, o sea, los métodos están vacíos. Si yo entro acá, perdón, acá, como les comenté antes, los métodos están vacíos. Por lo menos quiero implementar el early numbering y para eso vamos a usar un fragmento del código que tengo acá, early numbering, tuki, lo vamos a copiar, vamos a ir al customers
y en Early Numbering lo pegamos. No vamos a explicar mucho qué hace esto, por ahora vamos a hacer de cuenta que es automágico. No estaría funcionando el fragmento de código porque no está definida la constante, ¿no? Entonces, public section constant de msgid, type este msgid, value, esto era ZCA, que era tiny user, si mal no recuerdo. Ok, ya tenemos la sección pública, ahora esto ya no me putea. A grandes rasgos, lo que hace es consumir el rango de número de cliente y asignarlo cuando se va a crear una nueva entidad. Lo mismo hay que hacer para el contrato, ¿no? Y acá algo interesante es que por más que tenemos definido early numbering en el contrato, la implementación no se hace en el contrato. Y esto es muy interesante porque nosotros le dijimos al framework que la operación de creación se haga en el contrato, pero desde el cliente. Entonces, fíjense que cuando vamos acá a la implementación, el método, automáticamente el framework me lo crea en la clase de implementación del cliente. Entonces, acá agarramos el otro fragmento de código y lo pegamos acá. De vuelta, todo este código lo vamos a empezar a ver en el video que viene donde vamos a hablar de implementación. Ahora simplemente para poder hacer una prueba y mostrar cómo se comporta el framework en tu end, dejo esto por acá para poder asignarle números a las entidades y que no explote por todos lados. También les muestro, ya que estamos, que estos rangos de números fueron creados desde acá, ¿no? De la transacción SNRO que todos conocemos. Acá está, bueno, creado, ya tenemos los intervalos también, etcétera. De hecho, para resetear acá el escenario, le vamos a poner así. Y ya que estamos, vemos y reseteamos el escenario para los contratos, ¿no? Ya no me acuerdo de memoria de los números. Sería el último, el 24. Bien. Bueno, estos son los rangos de números que se van a consumir en estos métodos. Acá vemos el del contrato, ya habíamos visto el del cliente. Así que bueno, nada, podemos hacer una prueba para ver cómo se comporta esto. Primero, el escenario, el procesador. Nos paramos sobre el customer y hacemos un preview. Bien, acá tenemos los datos. Vamos a acomodar un poco, bueno, ya me negó las columnas. Desde acá puedo crear uno nuevo, puedo navegar. Esto que son operaciones de lectura ya lo habíamos visto antes. Pero fíjense, cuando editamos, tenemos los campos mandatorios. Recuerden que no hay validaciones sobre el cliente implementadas, tenemos definidas nada más. La validación de Validate Customer, la Validate Text e Email no están. Y no tengo un mecanismo automático como tengo acá, que sí estoy validando estos. Entonces acá, lo que le comentaba, por más que yo no ingrese ningún tipo de cliente, me deja guardarlo. Es decir, no es mandatorio. Me pone el grafiquito, pero no valía nada. Vamos a ponerle organización para dejarlo como estaba. Desde acá puedo crear un contrato, que es lo que les comentaba antes. Vamos a crear uno. Y yo acá sí le coloqué para el contrato que la división y la característica de determinación de cuentas eran obligatorios y les comenté que con este mecanismo sí lo valida el framework. Entonces, si yo acá no pongo nada y le doy create, me va a estar informando los errores, ¿no? Esto sale bueno porque en los metadata extension pusimos la ayuda de búsqueda y le dijimos que lo use para validación. Esto lo podemos corroborar, ¿no? Estamos acá en los contratos. Fíjense, le pusimos el ayuda de búsqueda. Esto lo vimos en el video anterior y que lo use para validación. Pero eso no es suficiente. Tuvimos que también poner acá que utilice
este mecanismo. Entonces ahí cierra todo, se conecta a lo que definí para la capa frontend y desde el backend estoy tomando eh, esa validación y usándola. Ok, le vamos a poner valores. Esto es contrato, vamos a poner, no sé, de electricidad. No, esta era una empresa de gas, vamos a poner otro contrato de gas, no residencial y un centro de costo, no sé, cualquiera, ¿no? Entonces lo creamos. Le coloca el business partner y start date y end date no, porque esto lo va a hacer el manager, ¿no? El escenario del aprobador es el que va a poder dar de alta efectivamente el contrato o no. Acá simplemente se crea como un registro template, no vamos a usar la palabra draft porque draft es otra cosa, pero ya tengo el registro creado y está listo para que lo apruebe otra persona. Acá también podría crear valores concretos, no lo vamos a hacer. Y acá aparece, fíjense que no está, los botones no están porque no es el escenario adecuado, y listo. Ok, si vemos el contrato, le asignó el número 25, o sea que el rango de números funcionó bien. Esta es lo automático que comentábamos que está en esta clase, ¿no? Eh, la clase Customers, porque dijimos que por más que sea el contrato, se dispara desde Customers, y el Learn Numbering, a través de la asociación Contracts, me funcionó perfecto. Consumió un rango de número y lo asignó, que es este Number Range Key, al contrato. De vuelta, esto es automático, pero está funcionando bien. Y si vamos a un cliente, que el último es el 19, y yo le doy Create, le pongo, no sé, otra persona más, Juan Ramos, juan.ramos@gmail.com, Avenida Siempre Viva 123, 11 32 34 65 43. Y lo creamos, ahí ya me lo creo. Fíjense que consumió un rango de número, le puso el 20, que era el último, y tengo los datos. Desde acá ya lo veo en el listado. Bien, me interesa que veamos lo que les comentaba de que solo se puede crear a través de la asociación. Bueno, para el contrato ya lo vimos, que desde el cliente navegamos y creamos un contrato nuevo. Recién lo hicimos. Ahora bien, si yo, en vez de arrancar el escenario por el cliente, lo hago por el contrato, vamos a hacer un preview de esto. Eso me dispara el cliente que consume la capa Fiori. Fíjense, le voy a dar Create, que está habilitado el botón. Creating operations are disabled for entity. O sea, quizás estaría bueno que no esté el botón, eso lo podemos quitar, pero a través de la definición, cuando yo puse que la asociación por contratos, la operación de create estaba acá y no estaba acá, a diferencia del cliente que sí está, eso lo que está haciendo es que, bueno, directamente desde el contrato no se pueda crear un registro de esa entidad. Se puede hacer solo a través de el cliente. Bueno, quería mostrarle eso y ya que estamos, vamos a ejecutar un escenario del aprobador, Customer Approver. Fíjense que no tengo habilitada la operación de Create acá. Navego. Acá tengo el contrato que creé anteriormente. Acá navego a los fax que no tengo nada. Acá también tengo los botones de Move y Move Out. También los tengo acá. Ahora bien, si yo me detengo sobre este contrato, por más que puedo hacer Move In y Move Out, en realidad esto no está haciendo nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sí, el botón está expuesto de alguna manera. Estamos en el escenario del aprobador. Estoy proyectando el aprobador. Está la acción de moving. Ahora, cuando esto viene al método, chao, no tiene nada para hacer. Por eso es que no está funcionando, pero se ve el botón correctamente. Así que bueno, en el próximo video sí vamos a implementar el comportamiento em, para los distintos objetos de negocio. De manera que los botones hagan cosas, las validaciones funcionen y no me dejen crear un cliente si no cumple, por ejemplo, el correo con la expresión regular específica de correo.
Terminación lo vamos a ver más adelante todavía. Eh, y bueno, nada, un poco eso. Vamos a trabajar con la implementación del comportamiento.